La historia del sur de África es una de las grandes historias no contadas del mundo. Ha sido un misterio guardado por los guardianes del conocimiento tradicional y los chamanes africanos durante miles de años. En el año 2003, todo cambió con el descubrimiento fortuito y accidental de un antiguo calendario de piedra que provocó una reacción en cadena, lo que nos llevó a descifrar una de las piezas más grandes que faltaba sobre nuestros orígenes humanos y la actividad de civilizaciones extrañas y desconocidas en el planeta Tierra. Verán, muchos libros de historia y eruditos nos han dicho que la primera civilización en el planeta surgió en una tierra llamada Sumeria, hace unos 6000 años. Esta civilización dejó un relato detallado de actividades humanas en millones de tablillas de arcilla que continúan revelando el comportamiento humano crítico y describe la relación entre los dioses Anuna y la gente de Sumer. Por los descubrimientos arqueológicos que comenzaron en el año 2003, sugieren que los sumerios pudieron haber heredado gran parte de sus conocimientos de una civilización que surgió muchos, miles de años antes en África del Sur, ya que se pensaba que era la cuna de la humanidad. Estos descubrimientos también sugieren que las mismas deidades que se conocen como los Anunnakis a través de los trabajos de Zecharia Sitchin y otros muchos, también estuvieron muy activas en la vida de las personas del sur de África, hace más de 200.000 años. En el año 2003, Johann Hein, desde su avión, vio un extraño conjunto de piedras grandes que estaba cuidadosamente plantados en el borde de un acantilado cerca de una ciudad llamada Kaapstad, en Sudáfrica. Después de regresar al lugar al día siguiente para ver el sitio en el suelo, se dio cuenta de inmediato que no se trataba de una disposición ordinaria ni natural de monolitos, por lo que comenzó un proceso de mediciones y cálculos que duró varios años. Su minucioso análisis muestra claramente que se trataba de un calendario antiguo que se alinea con los movimientos del Sol, los solsticios y equinoccios, y todavía podemos marcar todos los días del año por el movimiento de las sombras proyectadas sobre la superficie plana del calendario. Pero como ocurre con muchos sitios antiguos, incluido Stonehenge, el aspecto del calendario no es el objeto principal de esta estructura, sino simplemente una característica crucial integrada en el sitio. Se han descubierto funciones más profundas y misteriosas que solo se hicieron evidentes después de muchas mediciones electrónicas y científicas varios años después. A través de su alineación con las estrellas y el movimiento del Sol, este Stonehenge africano, llamado Calendario de Adán, ha creado por primera vez un vínculo con las innumerables otras ruinas de piedra en el sur de África, y sugiere que estas ruinas son mucho más antiguas de lo que pensábamos inicialmente, y nos obliga de hecho a empezar a repensar la actividad de los primeros humanos en la llamada cuna de la humanidad. El descubrimiento de este sitio del calendario no era nada nuevo para Johann Hein, quien ya había pasado al menos 15 años fotografiando misteriosas estructuras circulares de piedras esparcidas por las montañas y valles del sur de África. Estas ruinas circulares de piedra se conocen cariñosamente con el nombre de círculos de piedra y se encuentran dispersos en grandes grupos en todo el subcontinente que incluye Sudáfrica, Zimbabue, Botswana y parte de Mozambique. El descubrimiento de una estatua de pájaro que se parece a Horus tallada en dolerita, una pequeña esfinge de aproximadamente 1,5 metros de largo tallada en la misma roca de dolerita, un petroglifo de un disco alado, muchas cruces sumerias talladas en círculos y un ang en un círculo radiante sugiere que los prototipos de las civilizaciones sumeria y egipcias tuvieron su origen en el sur de África miles de años antes que emergieran en el norte. Estas investigaciones, muy arduas por cierto, apuntan a una civilización que vivió en el extremo sur de África, extrayendo oro durante más de 200.000 años y luego desapareció completa y repentinamente del radar. Es posible que estemos viendo las actividades de la civilización más antigua del mundo. Un chamán llamado Credo, que habita la zona, dice que los guardianes del conocimiento africano conocen este sitio como Insalo Yelanga, o lugar de nacimiento del sol,
donde el cielo se unió con la madre tierra y donde los dioses crearon a la humanidad. El sacerdote Credo fue más allá en su detallada explicación del profundo significado del sitio cuando explicó que no fue cualquier dios de la antigüedad el que creó a la humanidad, sino específicamente una deidad que se conoce en Zulut como Enkai, la misma deidad conocida como Enki en los textos sumerios. Esto da un giro completamente nuevo en nuestra comprensión de los Anunnakis en la Tierra y las huellas dactilares que dejaron no solo en las antiguas ruinas de piedra, sino también en la manipulación genética y la creación de la raza humana. Estas huellas dactilares ahora han sido claramente expuestas en nuestra composición genética por el brillante trabajo de William Brown. Después de la inspección del calendario de Adán, resultó que la alineación norte-sur, este-oeste está fuera 3 grados 17 minutos y 43 segundos en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto puede ser un descubrimiento crítico con respecto a los tiempos turbulentos en la antigüedad porque prueba irrefutablemente que la alineación norte-sur de la Tierra no está en donde debería estar cuando se construyó el calendario. Prueba irrefutable de que nuestro planeta ha sufrido un desplazamiento de la corteza o algo por el estilo. Eso ya sabemos todos. Por consiguiente, esto consiguió mover la alineación de los polos norte y sur. Los académicos generalmente aceptaban que hay alrededor de 20.000 ruinas de piedra antigua esparcidas por las montañas del sur de África. Los historiadores modernos han estado especulando sobre los orígenes de las ruinas, a menudo llamándolas kral de ganado de poca importancia histórica. La verdad del asunto es que la inspección científica más cercana pinta una nueva imagen completamente diferente y sorprendente sobre la historia antigua de estas ruinas de piedra. La realidad científica es que en realidad, y valga la redundancia, sabemos muy poco acerca de estas espectaculares ruinas antiguas y es una gran tragedia que miles ya hayan sido destruidas y continúen siendo destruidas por pura ignorancia causadas por las líneas eléctricas, la silvicultura, los municipios, los agricultores y los nuevos desarrollos de viviendas. Se ha calculado científicamente y con confianza que el número de antiguas ruinas de piedra superaba con creces las 100.000. Esta cifra fue confirmada por el profesor Revil Mason en enero del año 2009, pero después de hacerse un conteo más extenso en Google Earth y otras fotografías aéreas, se ha llegado a la conclusión de que hay al menos 10 millones de estas ruinas circulares. El misterio se profundizó cuando se descubrió que no tienen puertas ni entradas en su forma original, y por lo tanto no podrían haber sido viviendas. Todos estaban originalmente conectados por lo que ahora son llamados canales, y también están rodeados y conectados a una red continua de terrazas agrícolas que cubre más de 450.000 kilómetros cuadrados. Esto plantea de inmediato un gran problema para los arqueólogos, antropólogos e historiadores, porque la historia aceptada de esta parte del planeta en ningún momento de nuestro lugar pasado, en ningún lugar cerca de la superficie, pudo haber gente aquí para haber construido esta cantidad de estructuras. Verán, se vuelve aún más complejo cuando te das cuenta de que estas no eran solo estructuras aisladas alejadas por los cazadores-recolectores migratorios, sino un completo gigante de estructuras circulares, todos conectados por extraños canales y suspendidos en una red interminable de terrazas agrícolas. Si asumiéramos que se trata de viviendas, sugeriríamos una población de al menos 10 millones de personas, lo que es inimaginable para la mayoría de nosotros hoy. Es importante señalar que las misteriosas ruinas del sur de África, que incluyen el Gran Zimbabue y millones de ruinas similares en ese país, también se extienden a áreas vecinas como Botswana, Namibia, Zambia, Kenia y Mozambique. Pero, ¿por qué estas personas antiguas estaban aquí en primer lugar? ¿Qué estaban haciendo? Verán, en los últimos 200 años, varios exploradores escribieron con gran detalle sobre estas ruinas, pero sus hallazgos se han olvidado en gran medida y sus libros están agotados.
La mayoría de estos exploradores escriben sobre miles de pozos de minas antiguas que se encuentran muy cerca de las ruinas. De hecho, la mayoría de las minas han sido descritas como minas de oro, cobre, estaño y hierro. Más de 75.000 minas han sido reportadas por compañías geológicas en Mpumalanga, y esto nos da a entender que parece que la extracción de oro ha estado ocurriendo aquí durante mucho más tiempo de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Ann Krisinger, geóloga de la Universidad de Zimbabue, ha demostrado en varios artículos que muchas de las ruinas de Zimbabue probablemente tenían el propósito de extraer y purificar oro, y no eran pozos de esclavos, pozos de animales o pozos de granos, como a menudo sugieren los ignorantes, los llamados eruditos actuales. La presencia de los mineros de oro de Dravidian se muestra con gran detalle por el Dr. Cyril Romnick en su asombroso libro Indo-África de 1981. Este muestra con gran detalle las hazañas del pueblo Makomati, los dravidianos hindúes que estuvieron aquí en el sur de África extrayendo oro desde hace mucho tiempo. Los vínculos con la civilización sumeria en el sur de África simplemente no pueden ignorarse ni borrarse. Incluso se puede rastrear con etimología en los nombres y orígenes de los pueblos indígenas. La evidencia más obvia son los orígenes misteriosos de la palabra Abantu, el nombre comúnmente utilizado para describir a los sudafricanos negros. Según el chamán Credo Mutwa, simplemente significa los niños o la gente de Antu. Amplias mediciones electrónicas realizadas en el año 2011 han demostrado que las ruinas circulares de piedra son de hecho dispositivos generadores de energía que utilizan el sonido natural que emana de la superficie de la Tierra y crean campos electromagnéticos como resultado de la amplificación del sonido. La forma de las ruinas circulares es muy específica y única porque cada círculo representa el patrón cimático de la energía del sonido tal como aparece en la superficie de la Tierra en ese punto. Esta energía fue amplificada por una simple comprensión de los armónicos y utilizada en la misma manera en que generamos la tecnología del láser y el sáser en la actualidad. Las estructuras gigantes en la forma de magnetrón sugieren que esto fue bien entendido por los antiguos. Se han medido estas energías y ondas electromagnéticas espectaculares y por lo tanto los investigadores a cargo no dudan en hacer estas afirmaciones. El hecho de que estos círculos estén todos conectados por los canales de piedra deja muy claro para cualquier científico que trabaje con electricidad o energía que los complejos de círculos de piedra son una red gigante de generación de energía que muy probablemente se usó en la extracción y el procesamiento de oro en una escala inimaginable para nosotros hoy en día. Verán, hay varios métodos a los que se ha tenido que recurrir porque no podemos usar la datación por carbono para establecer la edad de la piedra. Tampoco podemos asumir que la cerámica u otros artefactos encontrados en las ruinas fueron dejados allí por los arquitectos. Las muchas herramientas y artefactos que se han recopilado son muy singulares y muy misteriosas, todos ellos hechos de piedra. Todos parecen mostrar fuertes propiedades acústicas y muchos los llaman piedras que suenan como campanas. Esta fue la comprensión que llevó a descubrir que el sonido jugó un papel fundamental en la construcción de las ruinas y el uso de la energía que crean. Una de las tecnologías más obvias que se utiliza para determinar la posible edad de las herramientas es el crecimiento de pátina que se forma en la roca. El tipo de pátina o piel que crece en estos artefactos crece a un ritmo muy lento que se estima en unos miles de años por capa microscópica. En otras palabras, cuando la pátina es visible a simple vista, ya tiene unos miles de años. La mayoría de los artefactos encontrados están completamente cubiertos por una pátina de varios milímetros de espesor, lo que sugiere que estas herramientas antiguas deben tener más o menos 100.000 años o incluso más. En conclusión,
Todos estos hallazgos realizados por los investigadores y científicos que se salen de lo común en busca de la verdad están dando sus frutos hoy en día. Se sabe que los métodos acústicos, como la levitación acústica o la generación de energía por vibración, son muy avanzados hoy en día, y ese hecho es el que hace tambalear a los científicos ortodoxos. No pueden aceptar que en el pasado distante existió una civilización muy avanzada que usaba a la naturaleza como herramienta de generación de energía, y que en efecto desapareció llevándose todos esos conocimientos. Todo esto apunta hacia dos hechos. Número 1. Existió una civilización muy avanzada que pereció por un mega cataclismo y solo unos pocos se salvaron recomenzando la historia. Y número 2. Seres de otros mundos hicieron su parte en la creación del ser humano con el fin de utilizarnos como fuerza laboral para luego irse y dejarnos prosperar solos. Las preguntas que quedan son: ¿volverán algún día? ¿O ya están aquí y no lo sabemos? Tal vez nunca se fueron. Podríamos estar siendo gobernados sin saber. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.